Buenas noches a todos nuevamente y de parte del Club de Síntesis Orgánica quiero darles la bienvenida a nuestra primera sesión extraordinaria como club. El tema de hoy es aplicaciones antibacterianas y antivirales del quitosano, el cual, como ya mencionó mi compañero, va a estar a cargo del doctor Nino Castro. Voy a presentarles un poquito sobre el profesor. Es investigador en RENACIR, también es profesor asociado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Universidad Católica y en la Universidad Federico Villarreal. Ha ganado diferentes premios, entre ellos el último, que es de este año, el premio Fondesit, con el trabajo más o menos que nos va a presentar un poquito hoy también, y otros premios, por ejemplo, de Coca-Cola. Y bueno, cuenta con una amplia experiencia en lo que es la obtención y caracterización y aplicaciones del quitosano. Y sin más, simplemente darles la bienvenida. Esta sesión va a ser grabada y la pueden visualizar luego en el canal de YouTube del Journal. Así que ahora le cedo paso al profesor. Por favor, doctor, ya puede compartir su pantalla. Bien, buenas noches con todos los asistentes. Vamos a compartir pantalla entonces, a ver. Bueno, el título, como ya lo mencionaron, quitosano, y vamos a hablar un poco de aplicaciones antibacterianas y antivirales. Estos son los temas que voy a tratar, digamos, los 4 puntos, digamos. Siempre como el objetivo, bueno, mi objetivo es pensando en que pienso que el auditorio, los asistentes son jóvenes o están buscando investigación en ese sentido, ¿ya? Pero si hay otra persona que tiene experiencia en quitosano, igual intentaré responder sus preguntas en base a la experiencia o a las que tengo sobre este tema. Dicho sea de paso, de este tema de quitosano, pues lo vengo trabajando ya desde el año 2000 hasta ahora, ¿no? En 2 instituciones básicamente. Hasta el 2018 trabajé en la Católica, desde el 2000. Y del 2018 hasta la fecha estoy en San Marcos, ¿no? A tiempo completo. Bueno, entonces empezaremos con obtención y caracterización del quitosano. Vamos a hablar luego de las propiedades, características y formas del quitosano que podemos tener, diferentes formas físicas, para luego ver todo este tema del punto 2, lo vamos luego a utilizar, digamos, esta información para las aplicaciones. Vamos a intentar un poco justificar el punto de vista químico o físico-químico. Y finalmente, en la última parte, hablaremos un poco de las propiedades antibacterianas y antivirales del quitosano, que por cierto sí lo tiene, por cierto. Ya vamos a ver en qué medida y cuáles son las características. Bueno, a ver, primero, en la obtención sobre caracterización de quitosano, nosotros tenemos aquí, somos agraciados de realmente, nuestro Perú es bendito en esta parte, tenemos un mar que en el norte del Perú tenemos criaderos en esta parte del langostino, ¿ya? Pero todavía no está aprovechado muy bien los residuos. Yo a Tumbes, básicamente, desde el año 2000 he viajado hasta el 2005 unas 3 o 4 veces por este tema del quitosano, y en ese periodo no he visto ningún cambio, ¿no? Ya las fotos, como ven ahí, es una especie de un pequeño cerro donde botan ahí los residuos y no se utilizan, ¿no? Espero que ahora la fecha haya cambiado, la verdad que no tengo ese dato, pero bueno, y esa es una materia prima importante, ¿no? Para ponernos un poco como alguna línea base, digamos, quitosano es un polímero polisacárido lineal, ¿no? Por un lado tiene unidades de glucosamina y de N-acetilglucosamina, y se obtiene a partir de la quitina, creo que eso ya lo sabemos, ¿no? Y la quitina es el segundo polímero después de la celulosa, ¿no? Sobre las materias primas quería hablar. Bueno, ya empecé hablando sobre el langostino. Aquí en el Perú tenemos básicamente 2 tipos de langostino. El blanco, el que está en la parte inferior derecha, y el rojo, que lo llaman con esos nombres comunes, digamos, ¿no? Que está en la parte superior derecha. De estos, fíjense, si se dan cuenta en las imágenes, y todas las imágenes que ven en internet, siempre van a ver del mismo tamaño, ¿sí? Siempre, siempre. ¿Por qué? Porque esta materia prima o este animal, digamos, en estos criaderos, mueren y nacen juntos y todos son hermanitos. Mueren y nacen al mismo tiempo todos juntos. Es una materia prima muy homogénea.
Les digo esto porque más adelante vamos a hablar cómo obtener y cuáles son las condiciones y va a variar. Yo tuve la suerte de trabajar en proyectos internacionales ya cuando estaba trabajando en la Católica y he trabajado con muestras de Chile, la centolla, por ejemplo, muestras de México, de Colombia también, de Brasil, de Portugal. Y nuestro producto, nuestro langostino es muy bueno. Eh, por lo que la materia prima es muy homogénea, muy pareja. No es como el camarón, la centolla que tienen otros países, en donde cuando tú vas a recolectar la muestra, tienes a toda la generación, tienes al abuelo, al bisabuelo, al nieto, al hijo, a todos. Y esa materia es muy heterogénea. ¿Por qué les digo esto? Porque a la hora de tratar y obtener el quitosano, esto ya se tiene que aplicar condiciones bien fuertes. Imagínense el camarón, su tenaz, sus patas, como quieran llamarlo, es muy fuerte esa parte, estructuralmente hablando. Su cuerpo, la parte superior, el pecho, por decir así, es también diferente que la parte inferior. Cuando me mandaron esa muestra y analizar y hacer el quitosano, ya van a ver más adelante un equipo donde hemos hecho el proceso. Todos estos procesos que les voy a hablar, por si acaso, son procesos que se ha hecho no en vasitos de 100 mililitros, de 200, se ha hecho en un reactor, ¿correcto? Trabajar por kilos. Es decir, ya se puede, estamos hablando de parámetros que se pueden llevar a nivel piloto, a escala más grande, inclusive, ¿ya? Esa es la otra característica que hay que ver. Bueno, entonces, para este tipo de otras materias de otros países, la forma del residuo, la cáscara o como quieran llamarlo, eso es muy diferente, muy variado. Y hay que hacerle condiciones muy fuertes. ¿Ya? Van a ver algunos etapas. Otra materia prima y fuerte e importante en nuestro Perú es el Dosidocus gigas, que es el calamar gigante. Por cuestiones también de la corriente marina, curiosamente, siempre está en nuestro litoral peruano. Desde el norte justo hasta Tacna, nada más. Y de ahí justo, si se fijan los mapas de la corriente marina, justo ahí da un giro y regresa nuevamente hacia arriba. Esa es la corriente. Y en ahí justamente vive solamente este calamar. ¿Ya? Y lo que se usa, la otra cosa que tienen que observar es que el langostino usamos la cáscara, el caparazón y las cabezas. ¿Ya? Del calamar gigante, más bien usamos como si fuera un cartílago que está dentro del animal. ¿Ya? Eso quiero que haya la diferencia porque eso va a depender mucho la calidad y el precio. El quitosano del langostino puede valer, pues, no sé, el más barato, pues $100, ¿no? el kilo. Pero hay también de $500. Y el otro, el de calamar gigante, puede valer de $500 a $1000 el kilo. La aplicación que va en langostino, pues, va principalmente a aplicaciones puede ser alimentos también, pero más que todo es para tratamientos de agua. Si se hace la purificación, sí se puede aplicar alimentos o medicina inclusive, ¿no? Pero el calamar gigante, no. Eso se aplica a farmacia y medicina. El quitosano es más puro, más limpio, y van a ver otros detalles químicos ahí, ¿no? Por otro lado, también ven en la imagen el emerita análogo, que es el muy muy, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando iba a la playa, siempre está esta especie, este animal, y esto en épocas, pues ahí a veces se encuentra abundante, ¿no? Hemos trabajado también con eso. Y arriba, en la parte central, ven ustedes ¿no? de lo que crece en el cactus, ¿no? Entonces, de eso también crece, ahí se ha utilizado, que se obtiene la cochinilla, y es otro residuo, porque después de sacar el ácido carmínico queda todo este caparazón, digamos, los residuos del animal, ¿no? Y esto también es una materia prima, ¿no? Que se puede utilizar, ¿ya? Vamos. Algunos datos a ver, sobre el langostino, más o menos de entre un 20 a un 30% es quitina. De esto, la proteína es alrededor de 30%, como ven ahí, y carbonato de calcio, la parte calcárea, digamos, es alrededor de 40%, ¿no? Ahora, estos valores es importante porque fíjense el rendimiento luego que va a tener más adelante el quitosano, o la parte de proteína. Fíjese el diagrama sobre la estructura, y de ahí que se tiene que hacer procesos de desmineralización, desproteinización y desacetilación. La quitina está tal como forma natural, digamos, en el animal, ¿no? En este caso, hablemos de la racina, la cáscara de la racina.
¿no? Y como ven, está siempre rodeado de proteínas, colorantes, la astaxantina, básicamente, material calcáreo y todo eso. Entonces, pero no está así separado, ¿no? Sino que está todo entrecruzado, digamos, por capas también. Entonces, ese es el otro tema de que no, esto es el caso del langostino, pero para el caso del calamar, perdón, de la centolla y de esto, la estructura es muy variado, no es así tan paralelo como ven la figura ahí, ya es más bien muy entrecruzado. Entonces, eso es el problema a la hora de tratar con los reactivos químicos. Tienen que darle condiciones muy fuertes para poder sacar la proteína, para poder sacar el mineral, digamos, ¿no? Eso. Por eso es que, si se dan cuenta, los artículos, cuando revisan ustedes de quitosano, por ejemplo, de Chile o de México, sus quitosanos no pasan de 800 el peso molecular kilodalton. Siempre va a ser menores. Y ya por ese tema. Por las condiciones que le tienen que dar. Aparte le ponen colorante y todo eso, decolorante, perdón, para cosa que no se debe hacer. Con las langostinos no se hace nada de eso, ¿no? ¿Cuál es el acondicionamiento de la cáscara del langostino? Pues he visto muchos artículos que hablan de molerlo y triturarlo y todo eso. No, nada. Para el langostino simplemente es entero, húmedo, sin cortar, ni siquiera ni lavarlo, porque se supone que tiene toda la grasa, toda la materia prima, toda la parte proteica alrededor y todo eso va a salir en la parte del ácido y del hidróxido. Ya el reactor, las paletas y todo eso, pues ya va a trabajar la velocidad y toda la agitación, y el quitosano que sale es blanco, sin usar decolorante, ¿no? Pues aquí, como ven, la imagen de la cáscara ahí, son plaquitas ahí, bien, bastante parejas, homogéneas, como le digo, y es bueno trabajar con este tipo, ¿no? Porque cuando uno hace el análisis, por ejemplo, de dispersión en LDLS, pues se acuerdan con la forma de la figura de la campana, esa campana sale bien reducida, ¿no? La base es bien angosta, digamos, ¿no? Pero cuando tú trabajas o tienes esta campana, digamos, esta figura de otro quitosano, cuando analizas un artículo es bien ancho, ¿no? Y eso te indica la gran variedad que tienes por la materia prima, ¿no? Ahora, el acondicionamiento para la pluma de pote es diferente. Y recuerda que aquí se trabaja con el cartílago. Y el cartílago es como si fuera una espina, una espada, digamos, así larga, y puede ser llegar inclusive hasta los 2 metros puede llegar, ya, también se trabaja en húmedo, no se seca. Y se le tiene que hacer cortes así en húmedo, tipo tijera, ¿no? En esas máquinas, máximo no más de 1 centímetro, ¿ya? Y embolsarlos directamente así, congelarlos hasta el día del uso en el reactor, digamos, ¿no? ¿Ya? Recuerda que estamos solamente usando residuos, ¿ya? Este es el reactor con el que he trabajado ya por más de 18 años. Es un reactor de 80 litros de trabajo, acero inoxidable 316. Fíjense ese número, recuérdenlo mucho ese número. ¿Por qué? Porque es un acero especial. A este acero tú le puedes colocar ácido clorhídrico concentrado, no le pasa nada. Tú le puedes colocar hidróxido de sodio concentrado, 50%, no le pasa nada. No se oxida, no se negrea. Y es el único acero, porque no hay otro tipo de esa calidad, según la gráfica que habíamos encontrado, de todas las calidades de acero, ¿no? de los códigos respectivos, ninguno soporta, inclusive le hemos puesto 100 grados por las condiciones del proceso, y no, igual, siempre está como acero así transparente, brillante, ¿no? Dos características importantes de este equipo, lo que ven de color azul en la parte superior, que está medio inclinado, ese es el motor de agitación, controlable, por supuesto, ¿no? Una velocidad que puede llegar hasta 1000 o 1500 RPM, ¿ya? Y al costado, medio plomo, ¿no? Medio crema, perdón, está el motor que controla la parte del calentamiento. Todo este reactor está con una malla de resistencias para calentarlo y que sea homogéneo el calentamiento. Este es el proceso para obtener quitina. Todo el proceso, por si acaso, es ecológico y coeficiente. No se bota absolutamente nada. Todo se guarda, todo se reusa, todo sirve. Es más, se saca subproductos de los residuos y eso también, por ejemplo,
Si yo tengo los aguas de lavado de la desproteinización, de la desmineralización, lo junto a esos dos y se va a neutralizar. Llego al punto isoeléctrico y voy a obtener un sólido, un precipitado, a un pH 4,5 más o menos, y va a salir un subproducto que es alimento para peces. ¿Saben cuánto es el precio? El kilo vale $500. Ustedes ven a los peces de colores, a las aves de colores, a la trucha, al salmón también, que están bien coloraditos, bien bonitos. Pues en parte sí es por su color, de su propia naturaleza, pero en parte también es por la alimentación que le dan. Y lo ponen con este colorante de ahí. Ya por eso es valioso también, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos con la materia prima? Ya hemos dicho ya cómo están las condiciones. Hacemos la desproteinización con hidróxido de sodio 10%, un par de horas. Estamos hablando de esto para el langostino por si acaso. ¿Ya? Y luego hasta ahí ya tengo un producto quitina calcárea, ¿no? Porque solamente le he quitado las proteínas. Con esto ya puedo hacer otras aplicaciones, absorción, por ejemplo. También tiene propiedades que lo usamos muy seguido, antibacterianas inclusive también. Lo usamos están en los talco para pies, por ejemplo, ¿no? Y así tiene otras diferentes aplicaciones esta parte de quitina. De eso puedo quitar los minerales con ácido clorhídrico, 10%, 30 minutos nada más, ojo con ese detalle, y llego a quitina pura, digamos, ¿sí? Cuando hablamos quitina, hay un parámetro importante que siempre debemos medir eso, que es el grado de desacetilación, y decimos que es quitina cuando es por debajo de 60 o de 50, algunos libros dicen que es debajo de 50, pero yo creo que mejor es debajo de 60, porque cuando es entre 50 y 60 su porcentaje, pues no es soluble, ¿no? Y siempre decimos que el quitosano es soluble, y a partir de 60% para arriba, sí es soluble, ¿no? Como le digo, el lavado, pues todo se guarda por si acaso, y luego para otros procesos. Obtención del quitosano. De la quitina anterior que he obtenido, no se seca, igual en fresco nada más, a no ser que quieras quitina como producto. Así en fresco igual, desacetilación con hidróxido de sodio, 50% la concentración, 2 horas y ya, listo, ya yo tengo el quitosano. Puedo agregarle 1 hora más o 2 horas más como quieras y ya tengo quitosanos de otros grados de desacetilación. Igualmente la solución básica después de filtrado, pues no se descarta. Esto sirve para otros procesos, ¿no? Fíjese ahora para el proceso del langostino hemos hecho 3 etapas básicamente. Fíjese el anterior proceso que no he usado, como muchos libros seguramente han visto, los que han trabajado ahí en quitosano, que le ponen decolorante, hipoclorito de sodio, peróxido, le ponen alcohol, una serie de cosas, pero esto no. Simplemente lavas bien y punto. Lo agitas bien y sale blanco. Todas las soluciones que he trabajado, todos los quitosanos hasta ahora, en estos 20 años, son blancos. Ahora, para el caso del quitosano de pluma de pota, más bien fíjese, aquí es diferente. Fíjese que hay solamente 2 etapas, ¿correcto? La pluma de pota picada, que ya está embolsada en 4 kilos, pues está este reactor, ya está ese peso. Se añade hidróxido de sodio al 5%, 2 horas, 60 grados. Tiene que ser 60 grados. Si es 50, 55, te va a salir una quitina de 40, de 35. Y ese es un problema para luego que hagas quitosano. Ya, no vas a tener problema. Tiene que ser 60 grados. ¿No? Bueno. Y luego esa es la parte de desproteinización. Luego tengo ya la quitina. Y de frente me paso de esta quitina, que sería quitina calcárea, digamos, entre comillas, pasaría de frente a quitosano con desacetilación al 50% con hidróxido de sodio a 2 horas. No se hace aquí la desmineralización. ¿Por qué? Porque es un cartílago. El langostino tiene material calcáreo, de la materia prima, ¿no? Desde el inicio. Y el producto, el quitosano del langostino, su material calcáreo también varía, depende ya del proceso y todo eso, pero igual, siempre es alto, desde 0,5 hasta 1 inclusive, ¿no? 1%. Pero el de pota, su material calcáreo o el porcentaje de cenizas en todo caso, siempre es menor o alrededor de 0,2.
0.2%. El inicio tendrá 0.3, digamos. A veces por el lavado mismo aumenta más, ¿no? Cuando no has lavado bien, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense en ese detalle. Y además, esta materia prima que se ha utilizado para la pluma de pota está dentro del animal. Si hubiera si el mar contaminado por X cosas, pues este de acá no está contaminado, esta muestra, ¿no? Y sale el peso molecular, inclusive de lo que sale, es mucho mayor, ¿no? El langostino sale alrededor de 1000 a 1200 kilodalton. Y mientras que el de pluma de pota, el quitosano, pues sale alrededor de, pues, no sé, de 1500 hasta 2000, ¿no? Kilodalton. ¿Ya? Y como les dije también, en el caso de Centolla, sale mucho menos, ¿no? 600, 700 de repente máximo, ¿no? Otra etapa que se suele hacer frecuentemente, depende de la aplicación, por supuesto, es el de purificación del quitosano. Y esto es simplemente cambiar el pH de agua, ¿no? Preparo una solución de quitosano al 1% en ácido acético. Una vez disuelto, lo filtro para ver si alguna impureza o algo que no ha reaccionado bien de repente, no sé. Luego de filtrar, esta solución ya filtrada, lo neutralizo y lo llevo hasta pH 8 inclusive. Y de ahí ya tengo ya todo el quitosano. Y empiezo a lavar. Lavar N veces hasta que esté puro y limpio, ¿no? Y luego lo pongo a secar a 40 grados en la estufa, ¿no? O a ventilar, o con ventiladora nada más. Que seca muy bien también, ¿no? En Europa, cuando en las industrias que hay de este tipo, pues lo que hacen es como un invernadero, ¿sí? Una mesa larga y ventilador, ¿no? Y esa es la mejor forma de secarlo rápidamente, ¿no? Y cada 4 horas se va volteando, ¿no? Moviendo un poco la masa que se está secando. Otro proceso que se suele hacer muy frecuente es este de acá, la despolimerización. Hay varios métodos, ¿no? El más práctico, sencillo, directo de una vez es, en corto tiempo, es el tema usando el nitrito de sodio. Solución de quitosano, solución de nitrito de sodio, puede ser 1 hora, 2 horas, dependiendo qué tanto vas a bajar. Por cada hora aproximadamente bajas unos 150 a 200, ¿no? De kilodalton, ¿no? El peso molecular, y ahí tú vas variando el tiempo, ¿no? De acuerdo a lo que quieras, ¿no? Y listo, y lo lavas y todo eso y ya está, ¿no? Un quitosano de diferentes pesos moleculares. Un detalle, si tienes el quitosano inicial de, por decir un número, 80% de desacetilación, tus quitosanos 1, 2, 3, digamos, los que has variado, es también igual a 80. No va a variar nada, ese número no varía. Lo que va a variar es el tamaño. Es como si hubieses cortado nada más, ¿correcto? En promedio no varía. De repente varían 2 decimales, de repente, pero más no. Bueno, de ahí viene la caracterización. Estas primeras, pues ya creo que ya ustedes lo conocen, es común, ¿no? Determinación de proteínas por Kelvin, humedad por la estufa, ¿no? Por 2 horas puede ser a 105 grados, cenizas. Aquí lo hemos cambiado un poquito la temperatura, 800 grados para asegurarnos, y por 4 horas. Y esta es una tablita donde está toda la caracterización completa del quitosano, ¿no? Para la que tiene quitosano también, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que me gustaría resaltar es los dos primeros parámetros, ¿no? Porcentaje de desacetilación y el peso molecular, ¿ya? Dentro de desacetilación, este parámetro, pues hay varios métodos, ¿no? En San Marcos podemos aplicar la espectroscopía IR, ¿no? El infrarrojo, el UV también, y las de electroquímico, ¿no? Conductimétrico, potenciómetro, ¿no? Eso podemos aplicar. RMN, bueno, por el equipo no podemos por ahora. El peso molecular se calcula por viscosidad, ¿no? Ya ahorita vamos a ver otros detalles. El grado de desacetilación por UV se utiliza la primera derivada. Tengo la gráfica, como ven ahí, de las soluciones 1, 2 y 3 del ácido acético, diferentes concentraciones. 10, 20, 30, 40 ppm es del monómero N-glucosamina, N-acetilglucosamina, para la curva patrón, y QT viene a ser de la muestra problema, ¿no? En un espectro no normal, digamos. Y el de aquí es la primera derivada de lo anterior. Y ustedes recuerdan ahí, recuerdan un poco matemática,
Primera derivada significa pues, que me va a dar el punto de inflexión, ¿no? Más exacto. Y ese es justamente el punto de intersección. Y, perdón, si se fijan anteriormente, las curvas máximas de los ácidos, ¿no? Es más o menos 205 por ahí, ¿no? Según la gráfica. Y en las curvas máximas de los quitosanos, más bien está por debajo de 200 o alrededor de 200 en todo caso. Por eso es que las mediciones se hacen a 202. Es justamente más o menos la intersección por ahí de los quitosanos, ¿no? Y bueno, se aplica la fórmula y la recta que se grafica por las diferentes concentraciones y ya tenemos ahí, ¿no? Rápidamente. Es un método sencillo, barato, el equipo no cuesta mucho, el patrón también, solamente se puede hacer en la curva de patrón una sola vez y el resto ya para la muestra por lado, ¿no? Así que la medición también es en poco tiempo. El otro es el grado de desacetilación por RMN. Bueno, aquí lo que hay que hacer es preparar la solución. ¿Cómo se prepara esta solución? 2 miligramos de quitosano con 2 mililitros de solución ácida, ácido clorhídrico con agua adulterada. ¿Sí? Estamos en RMN, agua adulterada, y le echamos ahí una gotita solamente una gota, ojo, con ácido clorhídrico concentrado. Esta solución ácida le agregamos el quitosano y disuelto, ¿no? Y luego lo agregamos en este tubo que ven ahí, y luego eso en el equipo y se trabaja a 70 grados. Tenemos ahí en lo que se hizo en la católica, ahí he puesto 3 fórmulas, hay varias, hay como 10 fórmulas que he encontrado. Y bueno, y se aplica la fórmula y tenemos ya el grado de esa acetilación. Voy avanzando, creo que me estoy deteniendo mucho en esta parte para llegar sobre todo a la aplicación, que es lo que más importa. Peso molecular por viscosidad, primero hacemos la viscosidad por Oswald, puede ser el más sencillo. Luego tenemos que hacer un cálculo, varios cálculos, hasta encontrar la viscosidad intrínseca, ¿no? Y luego aplicamos la ecuación que ven ahí, de Mark, para encontrar el peso molecular, ¿no? Y las constantes ya están en los libros, ¿no? Y bueno, veamos a ver algunas propiedades, algunas características y formas del quitosano. Propiedad del quitosano, por ejemplo, las cationicas, ¿por qué? Porque es un polielectrolito lineal. Cuando está sólido es como si estuviera enrollado el sólido, y cuando está en solución es como si extendiera es una tela, un hilo, digamos, una cosa así, ¿ya? Y ahí está todo extendido, todos sus componentes, digamos, todos sus grupos funcionales, y eso, a eso se refiere. Alta densidad de carga positiva, porque si está, recuerden, si es quitosano, lo hemos disuelto en ácido acético, en medio ácido, perdón, en general, y se protona la parte de nitrógeno, y ahí tenemos toda la carga positiva ahí, la densidad de carga positiva, ¿no? Adherencia, interacción con su... Este detalle, entiéndanlo bien, porque justo esta característica, por muy simple que lo estamos viendo acá, en una línea, se aplica justo, se va a repetir cuando hablamos del COVID, en este caso, ¿ya? Recuerdan que el quitosano tiene grupos funcionales de OH, NH, ¿sí? Y un anillo como si fuera la glucosa, ¿no? Un poco para la equivalencia, ¿ya? Y esta capa, esta forma química es la que va a interaccionar luego cuando hablemos el otro tema, ¿ya? Por lo pronto grabemos esta parte que interacciona con los superficie. Y este detalle también se aplica mucho a la aplicación de floculación de proteínas, que voy a hablar también más adelante. El atrapamiento de grasas también, para bajar de peso, digamos, también, ¿no? En otra característica, forma complejos metal-ion, ¿no? Tiene grupos nitrógeno, el metal pertenece al grupo D, tiene orbitales, como ustedes saben, vacíos, y ahí están los dos felices. Propiedades biológicas. No tóxico, la FDA inclusive ya lo ha aceptado, o sea, inclusive podemos consumirlo. Está ya en algunos alimentos sin darnos cuenta, ¿no? Lo estamos usando en diferentes productos alimenticios y no alimenticios, por cierto. Cicatrizante de heridas, esto también voy a hablar más adelante, hay varios datos sobre eso, en mi tesis también que he hecho en doctoral también está sobre eso, unas fotos que grafican muy bien este detalle. Ya, justamente por el tema que estamos hablando de adherencia y esto de formar tipo películas sobre la superficie, ¿ya? Agente hemostático significa de que si tú tienes una sangre que está como que queriendo coagularse, el quitosano ayuda a coagularse rápidamente. Biodegradable y biocompatible, porque no hay problema cuando esto se pega, entre comillas, hablando de ese término, permítanme,
sobre la piel como un film, pues no hay problema con el tema de los componentes de la piel, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora que se degrada, naturalmente, sus monómeros, la N-acetilglucosamina o la glucosamina, pues va a servir, entre comillas, como si fuera de alimento para las células ahí, como un nutriente, y ayuda a regenerar rápidamente la piel natural, ¿no? Así tal como antes había, digamos, ¿no? Este cuadro es bueno analizarlo, fíjense, porque eso también más adelante vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Dos parámetros importantes, cuando ustedes analicen alguna propiedad, alguna aplicación, tienen que fijarse en estos dos parámetros. DD, que significa grado de desacetilación, cuanto más alto es, significa que es más quitosano, más soluble, ¿ya? Y esto, si comparamos con la columna derecha, el efecto antimicrobiano, significa que es más permeable, mayor desacetilación, mayor permeabilidad y mayor de la membrana, enlace electrostático, ¿no? Con la membrana, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que va a ser más polar. Si tiene más desacetilación, significa más grupos NH. A ver, los químicos que están ahí de repente me entenderán más fácilmente. Más grupos NH, entonces el compuesto se hace más polar y esto va a formar más enlaces puente electrostáticos y puente hidrógenos también, ¿ya? Y es permeable, porque esto permite de alguna forma como quien hace pasar o permite pasar a otros componentes, ¿no? O lo atrapa, eso ya va a depender de quién es el otro componente, ¿no? Esta misma idea lo vamos a hablar también cuando hablamos del COVID también, ¿no? El peso molecular es como si fuera un hilo que voy a extenderlo, cuanto más grande es mayor el peso molecular, y aquí disminuye, si mayor peso molecular, disminuye la permeación con las células de los núcleos. Ya, eso con el interior, en la parte interna, la permeación. O sea, esto significa de que cuando están a nivel ¿qué dice esto? La capa externa de las células, ya, las membranas estas capas, el quitosano tiene la propiedad como quien va abriendo un camino, por decirlo así, va ingresando, va permeándose, ¿no? Ya, eso es un detalle y esto también le permite atrapar a otros patógenos que vamos a ver más adelante. Fíjese, esto lo puse como ejemplo que encontré, lo puse en esta área, digamos, para que vean la variación del grado de desacetilación respecto a la propiedad antioxidante. Fíjense ahí los colores, tenemos azul que es 49,4, el rojo, digamos, 64, el verde 86 y el lila o morado 92. Y si se dan cuenta, la propiedad antioxidante, cuanto mayor subo este número, mayor grado de desacetilación, la altura del morado es mucho mayor, ¿verdad? Entonces significa que siempre está, cuanto mayor el grado de desacetilación, es mayor la actividad antioxidante. No siempre es así, por si acaso esa propiedad va a depender de otros factores, pero para este caso, para el antioxidante sí cumple, ¿ya? Pero para otras propiedades no siempre va a ser en ese orden, puede ser al revés, ¿ya? Pero siempre varía, hay un orden, por si acaso, eso sí. Si vemos por el lado del peso molecular, fíjense, tenemos el 1400, el más alto, el más grande, digamos, el de mayor tamaño, el color medio naranja, es de 1400, el verde de 900 y el lila que está de 500. Y vemos de que cuanto mayor es el peso molecular, esta actividad antioxidante es muy bajo, ¿verdad? Comparando por cada grupo, ¿no? Inclusive en todas las concentraciones que estamos viendo acá en la tabla, ¿no? Entonces, cuanto menor peso molecular, es mejor. Pero ojo, no es que si yo le pongo un quitosano de 1 kilodalton o de 2 kilodalton va a ser mejor, no, no es así tampoco, ¿eh? Eso tiene un límite. Esta curva que es mejor va a llegar a un máximo que puede ser, me parece, según he visto algunos valores, entre 100 y 200, y de ahí, si tú te pasas ese rango, ya la propiedad se pierde. Ya no se mantiene esta linealidad, digamos, ¿no? Esta coherencia, ¿no? Otras propiedades, ya para la parte biológica o la parte médica que podemos usarlo, es el ordenar la reconstrucción de tejidos conectivos. De esto voy a hablar un proyecto que he participado, la parte de scaffold, ¿no? Inmunoestimulación, estimulación de la migración de estromas, biodegradabilidad enzimática, mucoadhesión. Esta es una propiedad muy importante ahora que está un poco de moda el tema del COVID. Esta propiedad resalta bastante en el quitosano.
Ya vamos a hablar más adelante. Pero mucoadhesión es como si fuera, a ver, ahorita lo que se me ocurre es como si fuera una goma, entre comillas, que así como hay estos materiales que hay para matar moscas, se estiran, ¿verdad? Pega moscas, ¿no? Viene la mosca, se adhiere y ya no lo suelta, ¿no? Igualito. El quitosano es así. Cuando se adhiere en el patógeno, por su estructura que vamos a analizar del patógeno, se va a adherir sobre el quitosano y este lo atrapa, como que se pega, digamos, ¿no? Y ahí está el efecto de mucoadhesión. Otras propiedades ya antibacterianas, y esto un poco lo que hemos hablado ya, antibacterianas en el sentido de que forman complejos polielectrolíticos, quelantes con metales, que ya sabemos que el cobre, por ejemplo, la plata, creo que hay otro proyecto del cobre con una partícula de plata, por ejemplo, inhibiciones respecto a la quitina, ¿no? Alteración de adhesión bacteriana. No solamente inhibe, sino también altera, ¿no? a la bacteria, ¿no? al patógeno, ¿no? En la importancia de la dieta, digamos, es anticolesterólica, o sea, el colesterol, en otras palabras, por la parte de grasa, y esto se permite controlar el peso inclusive. Es un agente antiúlcera, esto tiene que ver con la propiedad anterior que hemos hablado de mucoadhesión, liberación de partículas y todo eso, ¿no? O de fármaco, mejor dicho, que se puede hacer a nivel de todo el tracto del intestino, digamos, o del esófago, no sé, depende, se puede manejar eso donde queremos que lo libere, ¿no? No solamente las capas de las nanopartículas que estamos haciendo, ¿no? Y este cuadro pues está en forma general sobre las propiedades del quitosano en diferentes rubros, por decirlo, ¿no? Propiedades físico-químicas, bueno, como ven acá, bueno, amino polisacarídeo lineal, bueno, ya algunas cosas hemos hablado, soluciones ácidas diluidas, forman sales, quelante también ya hemos hablado, polielectrolítico, esto de repente se utiliza bastante esas propiedades, a pH ácido es un polímero catiónico de alta densidad, ¿no? Agente floculante, de esto voy a hablar una propiedad. ¿Por qué? Porque interactúa con moléculas cargadas negativamente, tiene la capacidad de formar películas y es adhesivo, ¿no? También se puede usar como material para aislante de moléculas, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Propiedades químicas, bueno, aquí un poco para mejorar de repente las propiedades, podemos hacer algunas reacciones químicas propiamente sobre el quitosano, ¿no? Y para eso tenemos los grupos amino, los grupos oxidrilos de repente, ¿no? Y por ahí los carbonilos también, ¿no? Entonces por ahí tenemos ya grupos funcionales que podemos permitirnos algunas reacciones, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Tenemos esta reacción, ¿no? Para formar aminas, ¿no? Agregar de amina primaria, secundaria y terciaria, ¿no? Pues eso también. O con metales, ¿no? Podemos formar un quelante. O con otros grupos ya, ¿no? Con polimerización, ¿no? Para mejorar otras propiedades, otras aplicaciones. Sulfatación también, con grupos sulfónicos o sulfatos. Podemos hacer una reacción de base de Schiff, un aducto de Michael también, así que por ahí tenemos varios tipos de reacciones que ya inorgánico por lo menos se ve esto, ¿no? Aquí este cuadrito amarillo nos indica las propiedades, características del quitosano relacionadas más bien al área biomédica, y tiene que ver un poco lo que relacionado ahorita con el COVID, digamos, en el sentido de sus propiedades, si lo vamos a usar tal como lo queremos usar nosotros en un proyecto que estamos ahorita trabajando, ¿no? Bueno, a ver, primero puede ser como estructuras, por ejemplo, ¿no? La aplicación biomédica, una pila artificial, o sea, tipo film, ¿no? Se puede también en huesos, eso también voy a hablar más adelante. Para lentes en la córnea, de contactos, también se parte ahí, en soluciones también para los ojos, también hay con soluciones de quitosano. Liberación de fármacos o de drogas, encapsulamiento, ¿no? Eso también, liberación de fármacos. Y por otro lado tenemos acá sus propiedades, que bueno, de alguna forma vamos a hablar de esto un poco de todo esto, ya algunos hemos hablado, pero me quiero resaltar más bien que es eficiente contra bacterias, virus y hongos, ¿ya? Ya estamos entrando al tema que nos importa ya. Este es como si fuera una ficha técnica, unos parámetros mínimos, si lo queremos llamar así, para el quitosano, si queremos usarlo en la parte médica, ¿ya? Desde la humedad, que debe ser pues, no pasarse del 10%, ceniza, fíjense, máximo 0.2%, proteínas y así, vamos viendo una serie de parámetros.
para ver un poco la calidad que necesitamos como mínimo para a la aplicación médica, ¿no? Forma de quitosano, y con esto pues ahí ya podemos hablar tranquilamente, viendo de cada uno, nos podemos usar varias horas en esto. Soluciones de quitosano, podemos ver de repente el primer diagrama, tenemos ahí, podemos aplicarlo para inmersión, como ven aquí la fresa, y para alargar la vida útil, digamos, ¿no? Podemos hacer nanopartículas, micropartículas, no sé si recuerdan el caso del año pasado, que tuvo bastante propaganda de la Facultad de Medicina, que se acuerdan que trabajó con el TOCOS, ¿sí? Ese antibiótico natural, ¿no? Y que lo han encapsulado en esferas. ¿Para qué? Porque el TOCOS es un antibiótico, pero tiene un olor bien fuerte, desagradable, pero es muy bueno desde el punto de vista antibiótico. Y entonces, pues ahí, pero si ya lo encapsulo como una esfera, entonces ya lo puedo consumir y ya el olor se perdió. Pero adentro está toda la propiedad. Por otro lado, el otro tipo, digamos, es film, membranas, ¿sí? Film membranas puede ser inclusive cuando hacemos este tipo plásticos, digamos, para film, para embalaje de algún producto alimenticio, por ejemplo, ¿no? Se está haciendo ahorita en agroindustria dos tesis, una para carnes, con quitosano y otros biopolímeros, y otro con almidón también, ¿no? Con el fin de que sea, que no se pudra, que no se malogre el producto, ¿no? Fibras también se puede hacer por electrospinning, que es otra técnica, y ya hicimos una prueba y se puede hacer con la Facultad de Ingeniería Industrial. Hemos hecho un equipo de electrospinning así como practicando, y se ha logrado ya hacer hilos y fibras, ¿no? Pero falta desarrollar un poco más y podemos hacer inclusive, imagínense, un vendaje sobre esto, ¿no? Y le ponemos ahí, imagínense, un fármaco, le ponemos una nanopartícula, un metal enlazado, en fin, todo lo que la libre imaginación, y podemos mejorar ese film, ¿no? Hidrogel o geles, bueno, esto está de repente un poco de moda, todo el mundo usa gel, hidrogeles, entonces, bueno, y el quitosano también permite eso, ¿no? En forma natural, y es bueno. Esferas, microesferas, ya hemos hablado, nanos, emulsiones es el otro tema bastante, ¿no? Inclusive para mi tesis también he usado para hacer una quema. Este es el otro que sería bueno hacer, que está un poco la combinación de dos formas físicas. Por un lado se hacen fibras pequeñas, nanofibras, y por otro lado hidrógeno. Entonces, en base a esas dos se hace es como un vendaje, ¿no? Imagínate, así como el curita, digamos, que usamos, ¿no? Para heridas, igual tener esto sería excelente, ¿no? Gráficamente, aquí están las aplicaciones en forma general. De eso voy a hablar algunas cosas. A ver, rápidamente mencionando esto, ¿no? Por ejemplo, a ver, empezamos con el tema de antibacterial textil, que es justamente en esta área donde estoy ahorita en un proyecto COVID. Ya estamos 3 semanas en este tema. Y bueno, con el quitosano ahí como componente, ¿no? En la parte óptica se preparan básicamente soluciones, y en el tema de la córnea he visto varios trabajos sobre eso. En medicina tengo dos ejemplos más adelante, de eso vamos a hablar. En alimentos, por ejemplo, podemos hablar, a ver, de la palta, alargar la vida útil de la palta, por ejemplo, o del mango, ¿no? Simplemente por inmersión de quitosano. Hacen también, el problema está llevarlo, no hay empresas, en el caso de fabricación de papel. Lo que hemos hecho, estamos ahorita contactando con otra universidad, la UTEC, para hacer, a ver, el quitosano, usarlo en unas de las aplicaciones de tipo papel. Lamentablemente no puedo comentar mucho porque son temas de otras instituciones. Bueno, el medio ambiente, tratamientos de aguas, ¿no? Y lo importante es que se puede usar a nivel industrial. Ojo con eso también. Ya siempre en los productos tratemos, ¿no? De que sea a nivel industrial, porque si no, pues tu tema de investigación va a quedar ahí guardado ¿no? En la biblioteca nada más. En agricultura sí hay bastantes aplicaciones, y ahorita vamos a hablar de esos ejemplos. Esto de acá es otro, visto las aplicaciones de otra forma, digamos, y de esto quiero hablar, por ejemplo, de escafo, ¿no? Tuve la suerte, el último año que estuve en la Católica, el 2018, pues estuve participando, iniciando el proyecto, y ya lo terminaron,
hacer, imagínense, tenemos un animal, en este caso era un perro, un hueso roto, y de ese hueso roto, pues hay unos 2 o 3 centímetros que totalmente estaba roto, ¿no? O sea, no se podía soldar como suelen hacer, ¿no? Y entonces teníamos que colocar algo intermedio, ¿no? Porque si no iba a cambiar todo su físico, digamos, ¿no? Entonces se tomaron fotografías y como ustedes saben, en la impresión 3D puede hacer un molde, digamos, ¿no? Pero este molde va a ser en base a hidroxiapatita, quitosano también, por supuesto, otros fármacos y células madres, ¿no? Y todo esto en conjunto, digamos, para que ayude a regenerar el propio animal, su propio hueso, y eso es lo que se hizo. Y nada más, y eso se forma y se coloca, es siempre rodeado de quitosano, porque quitosano permite, es como si fuera una goma, una cosa así, que permite unirse todo este conjunto de materiales, ¿no? Bueno, también hay otras aplicaciones, ya que bueno, ya es como biomaterial, ¿no? Entonces hablemos ahí una pincelada de varias aplicaciones rápidamente para que tengan una idea la gran variedad de aplicaciones que tiene el quitosano. ¿Ya? La hora está corriendo. Bueno, tratamiento de agua, por ejemplo, les puedo hablar, por ejemplo, ahorita tenemos un proyecto de una colega, y estoy apoyando nada más de tratamiento de aguas grises, ¿no? Con quitosano. Agua gris se refiere al agua que usamos para lavar la ropa. Para remover iones, eso ya es conocido por ustedes, ya, porque ya hemos hablado de este tema, el quitosano atrapa metales, iones, pero esta parte, si queremos aplicarlo a una minería, no es demasiada la cantidad de iones en una minería, ¿no? Pero sí se puede aplicar al área un poco más fino, digamos, ¿no? Si queremos aplicar esto a otros compuestos, digamos, muy tóxicos, sí es factible ahí en ese caso, ¿no? Floculantes, coagulantes, eso voy a hablar justo en una aplicación más adelante, ¿no? Sobre aditivos, por ejemplo, de alimentario, ahí puede ser el de la palta, por ejemplo, u otra que hemos hecho, el de la chirimoya, ¿no? Hay un alumno de agroindustria que hemos trabajado, tuve la oportunidad de apoyarle un poco. Imagínense la chirimoya, toda la pulpa lo sacas si quieres hacer, pues no sé, algún otro helado, diferentes productos, pero de acá en 10 minutos ya empieza ya a ponerse pardo la pulpa de la chirimoya. Y es su propia naturaleza. Entonces, sobre eso se ha añadido quitosano y otros componentes, de tal forma que toda esta mezcla se mantiene. Y se ha hecho la prueba por 60 días, ¿no? Y se mantiene muy bien, fresco, manteniendo todas sus propiedades, ¿no? Y se puede usar, ¿no? O exportar inclusive esta materia, ¿no? Ya estamos dando un valor agregado. Fíjense, esa es lo que la otra idea que les quiero dar, ¿no? Cualquier residuo, cualquier cosa que hagan, denle un valor agregado y eso ya es dinero, lo quieren ver de esa forma, y es investigación también. Bien, sigamos a ver. Entonces, en procesos industriales, ahí como ven, purificador, eso bastante en industrias es muy común, ya bastante común, purificador, por ejemplo, para el caso de vino, si quieren un vino más claro, más oscuro, perdón, si está oscuro el vino, sale bien oscuro. Y de ahí que pues a veces ese color es muy fuerte, algo no es agradable, más claro, pues simplemente con quitosano también puede ser, pero también en algunos casos usan taninos, ¿no? Coagulación a queso, con queso, para el queso, esto lo utilizan bastante en Europa, el tema de aquí, ¿no? Y retardador de oscurecimiento, esto ya les acabo de hablar del caso de la chirimoya. En biotecnología, bueno, ahí sí no he hecho ninguna experiencia, digamos, ningún esto. En agricultura sí, bioestimulante, en tratamiento de post cosecha, eso tenemos ahorita, recubrimiento de semillas. Cuando se recubren las semillas con quitosano, ¿no? Le permite proteger a la semilla y le ayuda a germinar rápidamente. Y lo protege de varios patógenos que hay en la tierra. Ayuda a la conservación de la fruta y lo protege frente a plagas, hongos y otros, ¿no? Y es un biocida también, ¿no? Y estimulante del crecimiento. Tecnologías de membrana, eso también se utiliza bastante, encapsulamiento, ¿no? Hay bastante aplicaciones en todas las áreas como esta. Y empezamos como el tema de agricultura. Esta imagen lo puse por el tema del plátano. Un empresario de agricultor de la selva vino y con este problema, ¿no? Dijo, yo he hecho mi insecticida así con avioneta, como ven en la imagen, pero resulta de que como en la selva, pues en cualquier momento viene la lluvia y se lo lleva mi insecticida. No lo aprovecha la planta. Entonces le dijimos, pues bueno, ¿por qué no usas quitosano? Le pusimos una prueba, no sé qué proporción, y hizo la prueba y resultó.
Porque ahí viene el tema, lo que hemos hablado hace un momento, el tema de adhesión, bioadhesión, ¿no? Es como si fuera una goma, se adhiere sobre las hojas, sobre toda la planta, el tallo, todo. Es cierto que va a venir la lluvia, pero el pH es, recuerden que no es bien ácido, digamos 2, 1, por decirlo así, ¿no? Entonces, y es cierto que sí se va a hinchar en quitosano, pero no es que se va a chorrar y va a caer todo, ¿no? Y cumple su función. Y ahí está el insecticida y todo. Otra aplicación, como vemos el mango. Ahora, el quitosano se puede usar para alargar la vida, pero también, si no manejas bien la proporción, puede ser al revés. Si estás muy concentrado, va a ser al contrario, lo aceleras la maduración. Si normalmente madura en 10 días, por decirte, y le echas muy concentrado, pues a los 2 días ya está maduro tu mango. Pero si echas muy diluido, ¿no? Esto va a alargarse más, ¿no? 2 semanas, 3 semanas, no sé. Eso es manejable. Y aquí vemos diferentes otras aplicaciones de la quitina y derivados, de entre estos está el quitosano, lo vemos ahí, para diferentes cultivos, ¿no? Mango, tomate, papaya. Y siempre, pues, post cosecha, retardación de la maduración, como dice acá, y diferentes propiedades, ¿no? También propiedades antimicrobianas, ¿no? Tanto de la quitina como del quitosano. Otras aplicaciones ya antimicrobianas, un poco resaltando ya el tema que nos compete de fondo, digamos. Tenemos otros alimentos diferentes, ¿no? Como el huevo, tocino y diferentes carnes, donde siempre están ahí las bacterias pendientes, digamos, si no lo trabajamos asépticamente bien, digamos, ¿no? Entonces ahí entra el quitosano y funciona ahí con estas bacterias, ¿no? Lo elimina, no permite la comida. Otra aplicación, por ejemplo, que es un artículo, tenemos estos rabanitos negros, ¿no? Así cortados, y por la recubrimiento, ¿no? En un baño con quitosano, digamos, pues permite esta propiedad antibacteriana, ¿no? Otra propiedad, por ejemplo, esto de México, ¿no? Tenemos aquí antimicrobiano de recubrimiento de productos comestibles. Pero en este caso lo han agregado aceites esenciales. O sea, no es solamente quitosano, también siempre es algo más, ¿no? Y aquí lo que hace es que se evita el desarrollo de microorganismos, se prolonga la vida en anaquel y se mantiene su propiedad sensorial. Eso es lo más importante, ¿no? Que se mantenga, ¿no? Que no lo cambie, ¿no? Y aquí vemos otra lista, digamos, ¿no? De varios producción importante, donde el quitosano participa en diferentes concentraciones, como ven, de 1, 2, 3%, y con diferentes patógenos. Y siempre con inhibición del crecimiento de estos patógenos, ¿no? Y así. Esto es otro tema interesante. Estaba el 2005, 2006 más o menos allá en la Católica. Y dos alumnos de industriales de la Universidad de Lima se acercan y vinieron con esa idea. Queremos trabajar con piña, dijeron ellos, pero queremos conservarlo, tener como así como fruta complicada, que dicen, ¿no? Así que le dije, bueno, probemos con quitosano. A ver, probamos con quitosano, lo bañamos, y como dice aquí, con un jarabe de sacarosa, y luego el secado con ventilación nada más. Y resultó. Ganaron 2 premios, ¿no? Y ahí están algunas propiedades respecto a un producto comercial que ya había, no exactamente la piña, pero algo parecido, así que por ahí se tuvo algunos valores para comparativos, ¿no? Lo importante es que conserva todas sus propiedades organolépticas, cuando el único detalle es que no está así chorreando cuando uno consume la piña, ¿no? Pues está seco nada más. Otro que hicimos esto es la vida útil, la vida útil de la planta. Se alargó casi 45 días, poco más de 40 días, solamente con solución de quitosano, ¿no? Y lo que hace el quitosano, entre otras cosas, es reduce la presión parcial del oxígeno en el envase. Cuando decimos la película que forma sobre la fruta, es sobre toda la fruta alrededor, ¿no? Todo. Es como si formara una película de plástico, pero no así como el plástico que lo conocemos, que es totalmente hermético, sino que el quitosano forma una película, pero así como una malla, digamos, que es poroso. Esa es la gran diferencia. Ese es un gran detalle que lo aprovecha, digamos, en la planta o el fruto, ¿no? Mantiene la temperatura, ¿no? Eso en el alimento, disminuye la deshidratación, no es que se deshidrate rápidamente, ¿no? Retrasa el pardeamiento enzimático interno del fruto, ¿no? O de la palpa externa inclusive, y controla su respiración porque no está hermético como una bolsa, como decíamos, ¿no? Y aquí tenemos algunas pruebas que nos diagramas que se hizo, ¿no? Las fotos y todo eso. Bueno,
Este es el tema de el efluente. Lo puse, bueno, aparte de que es una publicación que hemos hecho, ¿no? Justo este año, fíjense, en marzo de este año, ha salido recién. Esto, sabemos de que, bueno, tenemos de la industria de harina de pescado, pues sus efluentes generalmente lo botan como así todo oscuro y todo. Y por ahí lo aplicamos el quitosano. Este es un diagrama de proceso de fabricación de harina de pescado. Y ahí tenemos dos efluentes principalmente. Por un lado, el agua de bombeo. El agua de bombeo es, se supone que por aquí está el mar, aquí está el barco, y bombean con tubos hasta la fábrica los peces. No es que lo llevan cargando, sino con bomba de agua así bombean. Y en el camino a estos peces pues se van saliendo sus escamas, alguna grasa, proteínas, qué sé yo. Y todo eso es un residuo. Agua de bombeo. Luego hacen el proceso ya del cocinado, ¿no? Y todo eso, y ahí sale lo que le llaman el agua de cola, y sobre eso hemos trabajado. Ese es el color que sale, ¿no? Como ven ahí, estos tubos, fíjense, estos tubos son así de gruesos, son los que salen. Cuando empiezan a trabajar estas fábricas, trabajan las 24 horas del día. Todos, desde el jefe hasta el último, ¿no? Ya, bueno, y aquí algunas imágenes de la forma de floculación, ¿no? A diferentes condiciones, y bueno, así se logra, ¿no? Recuperar. Lo interesante es de que las proteínas que están aquí es más, alrededor del 10%. Ahora imagínense una fábrica, no bota solamente 1 metro cúbico, bota piscinas y piscinas olímpicas de esto, ¿no? ¿Cuánto dinero hay ahí en ese 10%? Y eso va para alimento balanceado. Bueno, aquí tenemos ya los valores ya calculados en el agua, ¿no? En un efluente que hemos medido, y estos parámetros finales después del tratamiento pues ya son aceptados, que pueden ser reutilizados o en todo caso pues pueden ser desechados al mar tranquilamente, ¿no? sin ninguna molestia, digamos. Otro relacionado al tema de tratamientos. Lo que quiero resaltar aquí es el tema de quitosano. Aquí estamos usando quitosano calcáreo de langostino, ¿sí? Y no necesito que sea quitosano puro, ¿de acuerdo? El otro tema que hay que resaltar aquí es que el quitosano atrapa las proteínas y la grasa, ¿sí? Por el tema esto de ser un polielectrolítico, ¿no? Catiónico y todo eso, lo que hemos hablado de las propiedades. Aquí la absorción sobre esto, interacciones ¿no? que hacen sobre el colorante, el azul de metileno, igual, con quitosano calcáreo también. Y funciona muy bien también, ahí tenemos algunas gráficas. Y en este caso, fíjense que se usó de las cabezas de langostino. Quitosano calcáreo de las cabezas. Ahora, esto es como si fuera un residuo del residuo, porque normalmente no se usan las cabezas, para nada. La cáscara sí, ¿no? El residuo de cáscara sí. Pero esto de acá no. Pero de esto también sale otro producto, ¿no? Las proteínas, sale bastante coloreado, la astaxantina y todo eso, y eso tiene un valor. Otra investigación donde tuve la suerte de participar, en el grupo Yachay, que es el grupo donde yo estaba en la Católica hasta el 2018. Esta señorita, bueno, señora ahora, Lina Fuentes, química farmacéutica, estudió maestría en la Católica en química y hizo apósitos de quitosano para quemaduras. Imagínense, químicos que se presenten a esta fundación, que es de medicina, y a un premio, ¿no? O sea, fue chocante para ella, ¿no? Pero la investigación estuvo buena porque resultó bastante bien, ¿no? Aquí tenemos algunas imágenes un poco fuertes sobre los ratones, se hizo cortes, y sobre eso se hizo este implante, este apósito que se ha colocado, y se va viendo cómo se va regenerando poco a poco, ¿no? Más adelante hay otra foto también de la que yo había hecho en algo parecido, ¿no? Otra investigación interesante para que vean que es multidisciplinario, y así que ideas solamente es apoyar, busquen, desarrollen su imaginación. Perdón. Un chico de ingeniería mecánica tuvo la siguiente idea: fabricar de Eternit con productos reciclados, ¿no? Eso que se usan para los techos. Pero él quería usar papel reciclado, goma y cemento. Bueno, le salió muy bien, o sea, hizo su producto, que son estas probetas, ¿no? Pero resulta de que cuando hizo todas sus mediciones mecánicas, fisicoquímicas, todo está bien, pero luego hizo el tema de biodegradación,
Imagínense, tengo el Eternit hecho de base de papel. Viene la polilla, se lo come el papel y se cae, ¿no? Entonces, para eso vino como un auxilio pidiendo ahí, y le dijimos, ¿por qué no usamos quitosano en vez de la goma? Y el chico ganó 4 premios, 2 internacionales, uno nacional y uno en la categoría. Otra aplicación, bueno, un poquito de mi tesis, solamente para resaltar el tema de nanopartículas. Yo trabajo con nanopartículas poliméricas. En este caso se hizo quitosano, nanopartículas con el ácido único, ¿ya? Y esto se hizo una emulsión para luego hacer la crema fotoprotectora solar, ¿no? Y esto de acá, bueno, pues hemos hecho nanopartículas que varían entre 300 y 600 nanómetros más o menos. Y bueno, y es manejable para, no queríamos menos tampoco, pero es manejable para las cremas, ¿no? Y este es un equipo que se diseñó allá para medir la fotoprotección, ¿no? Tenemos aquí, no sé si logran ver, aquí una lámpara de mercurio, aquí raya una radiación equivalente a la luz solar, y aquí se supone que debe estar una plaquita, ¿no? Placa, y acá está el equipo que mide la diferencia en lo que no ha absorbido, ¿no? Y todo esto conectado al equipo, ¿no? Y bueno, y estos son los resultados. La crema A, que es una mezcla simple, digamos, ¿no? Mientras que la H, para hacer la comparación entre ellos dos, aquí se hizo nanopartículas. Estos valores son las tramitantes, o sea, lo que no ha absorbido. O sea, la diferencia viene a ser lo que ha retenido su absorción, ¿no? Entonces, cuanto mayor es este valor, significa que de alguna forma mayor ha dejado pasar, ¿no? Si comparamos el A con el H, pues nanopartículas es mejor, ¿no? Pero hacer de esto no hay mucha diferencia tampoco, ¿no? Hay solamente de 2 unidades máximo, ¿no? Entonces, hacer nanopartículas y hacer esto es más fácil esto, ¿no? Una mezcla sencilla, ¿no? Para hacer la crema, si lo queremos llevar a nivel industrial. Pero protege bastante bien. El patrón que usamos Natura número 8, tiene, no le he puesto acá, tiene alrededor de 90%. Esta gráfica es solo para indicar el quitosano que tiene la propiedad de floculante, ¿no? ¿Ya? En este caso, de esta investigación que han hecho, pues lo han usado asociado con óxido de zinc y luego fortalece un poco la propiedad de coagulación, ¿no? En vendajes y todo eso, ¿no? Esta es la imagen que yo he hecho en mi tesis. Ya fíjense, tenemos el blanco, que va cicatrizándose poco a poco, está evaluado hasta 15 días. La crema A que hemos visto hace un momento, y la crema H de nanopartículas. Las nanopartículas, fíjense, se va cicatrizando muy bien ya a los 15 días. La crema A también funciona, pero un poco más lento, ¿no? Otro, quise colocar esto que encontré para poner el ejemplo del algo equivalente a lo que yo hice también. Hidroxipatita con quitosano para la médula ósea, ¿no? Para reparar todo el tejido óseo de los conejos. También hay diferentes aplicaciones y diferentes tipos de tejido, no solamente de piel, sino también de hueso. Y estas son las imágenes, fíjense, esta es la imagen que ha resultado totalmente repuesto, digamos, el hueso, ¿no? Y aquí las otras condiciones, pues todavía están en proceso, digamos. Otro ejemplo de aplicación es la emulsión, ¿no? Tengo quitosano, tengo el PPP, y generación iónica, tengo las nanopartículas y esto lo atrapo a las curcuminas, ¿no? Y hago una emulsión. Y tengo una emulsión, fíjense, alrededor están las nanopartículas y en el medio está la curcumina, ¿no? Y eso, bueno, ya lo puedo dar el uso que quiero, digamos, ¿no? Depende de la aplicación que estoy buscando. Y ahí tenemos las imágenes por fotografía, microscopía, ¿no? Microscopio. Entrando a otra, propiedades antimicrobianas, antiinflamatorias también, con quitosano y alginato, ¿no? Bajo la forma, pero esto ya es para la piel, para una crema, ya el tema de cosméticos, ¿no? Aquí tenemos ya las nanopartículas con quitosano y alginato, y bueno, lo que sería bueno ver es acá las nanopartículas, ¿no? Y el control que tenemos del quitosano, y nos fijamos que el quitosano siempre cumple mejor esta propiedad que estamos viendo aquí, que es antiinflamatoria. Otra propiedad para que vean en la parte de agricultura, antifúngica, estos hongos que están sobre el arroz, ¿no? Y se ha utilizado dos tipos de quitosano, CAI y el de zinc, ¿no? Y ahí tenemos el porcentaje de inhibición que vemos acá.
pero luego también hay otra revisión de propiedades antimicrobianas. De gram negativos, o estos bacterias que tenemos acá, microorganismos, de hongos también tenemos una serie que se han probado que el quitosano funciona. Y de gram negativo también, el chacón, por ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Hay bastante diferencia. Y esto de acá lo puse porque quería resaltar esta parte de por qué el quitosano pues, es muy coadhesivo, porque fíjense, tenemos lo que han hecho estos experimentos, tenemos las partículas de mucina, que viene a ser la proteína que está en la saliva, le añadimos quitosano y este quitosano lo atrapa. ¿Por qué lo atrapa? ¿Se acuerdan lo que hemos hablado de las propiedades? ¿No? De película, de interacción, ¿no? Fuente de hidrógenos y todo eso, porque el otro también es proteína, tienen los mismos grupos funcionales, y bueno, y al final lo puede atrapar todo, digamos, ¿no? Este es otro, el efecto antibacterial en el agua del quitosano, ¿no? En este caso, en la parte dental, hay una serie de patógenos, ¿no? El efecto del pH, por ejemplo, a nivel antibacterial, y cómo es el porcentaje antibacterial. Ya, en este caso, tenemos varios pHs, ¿no? De 5 hasta 8, y ahí tenemos diferentes microorganismos, y el porcentaje siempre va aumentando conforme aumenta el pH, ¿no? Bueno, algunos van disminuyendo acá, pero en promedio siempre está tendiendo a aumentar. Y fíjense acá, cuando varía la temperatura, en algunos microorganismos, el porcentaje de actividad antibacterial también ligeramente está aumentando, ¿no? Y cuando vemos el tiempo, fíjense el tiempo de contacto y el tiempo ya que cumple la actividad antibacterial. Pasa 5 segundos y cumple ya el 99%. 10 segundos, 99,99. O sea, así es bueno, chicos. Bueno, vamos a hablar de este tema, a ver, un poco, creo que ya como consecuencia de todo lo dicho. Aquí, solo para resaltar de esto de aquí, propiedades antibacteriales primero, de quitosano, con estas bacterias, bacilos en este caso. Fíjense acá, tenemos el quitosano de peso molecular 628 kilodalton, y acá de 100 kilodalton, y este COS significa oligómeros de quitosano, o sea, de 3, según la referencia, indican de 3 kilodalton, o sea, va disminuyendo el peso molecular, en otras palabras. Es un monómero, digamos, ¿sí? Entonces, el que está en triángulo invertido, pues es el de mayor peso molecular, y es el que tiene mayor actividad. O sea, mayor peso molecular tiene mayor actividad respecto al control, que va bajando la propiedad que está analizando, ¿no? Antibacterial. Y bueno, por otro lado, también hay otras investigaciones sobre otros patógenos, diferentes concentraciones de quitosano, ¿no? En plantas en este caso. Preparación de antibacterial, ¿no? De quitosano. Tenemos varias bacterias, diferentes proporciones de quitosano, y también ahí da positivo porque inhibe todo esto, ¿no? Y aquí tenemos algunas pruebas donde el halo se ve ahí cómo está funcionando sobre esas bacterias. Y la patente sobre el tema antiviral, que es un poco de repente el tema de moda. Hay una patente bastante interesante esta de acá y otras más que he encontrado, donde resalta el uso del polímero quitosano en el tratamiento y prevención de infecciones provocadas por coronavirus. Entonces, esta invención habla sobre todo del quitosano para el uso en humanos y en animales, ¿ya? Según la patente, pues muestra que han hecho algunas pruebas en humanos, en animales principalmente, en algunos también humanos, pero específicamente con algunos virus, así bien específicos, ¿no? No significa que eso cumple para todos los virus, ¿ya? Eso hay que tener cuidado. Y bueno, aquí está una lista de infecciones con las cuales ellos han probado, ¿no? Solamente estoy resaltando la parte que, bueno, un poco por el tema que estamos viviendo, ¿no? Infecciones para el tracto respiratorio superior y el tracto respiratorio inferior. Pero también funciona para otras infecciones de otros órganos, digamos. Bueno, según la patente, pues la invención es usar bastante el uso del quitosano en el tratamiento y prevención de infecciones provocadas por el coronavirus, y su función es inhibir su réplica. Y ahí cumple lo que habíamos hablado hace un momento, ¿se acuerdan? El mucoadhesión, que lo atrapa, como una goma lo atrapa, y ya no lo deja
que actúe esas... Ahora, ¿por qué la atrapas? Recuerdan de que, no sé si recuerdan esta imagen, perdón, vamos a recortar un poquito. Esta de acá. Fíjense en la parte externa del coronavirus, por ejemplo, esto ya se ha dicho, no sé si está por acá, ahí está, glicoproteínas. Ya, esto tiene, recuerdan, un poquito de orgánica 1. Glicoproteína significa que tiene grupos NH, ¿no? Grupos carboxilo, y esto interacciona con el quitosano. Fácilmente lo puede atrapar. Hay interacción entre electrostática, fuente de hidrógeno y todo eso. Bueno, entonces, aparte, la patente ha hecho varios derivados de quitosano y en particular este derivado que le da con este código HMHTCC. El HTCC le llama el quitosano y el otro es el otro derivado. Y este derivado es el que tenemos acá en la forma. ¿Ya? Y al final hay una amina aquí con 3 metilos, ¿no? Ellos plantean la síntesis también, hacen ahí, y fíjense ahí los valores. Cuando tienen la viabilidad celular, pues más o menos equivalente, ¿no? Entre el control y el quitosano y el derivado, digamos. Pero cuando estamos hablando respecto al COVID, ¿no? Específicamente al número NL63, no a todos, ojo, entonces ahí el que tiene quitosano, sí tiene, el quitosano solo, perdón, sí tiene actividad, pero es bajo. Y el otro, el derivado, tiene un poco mayor, ¿no? Entonces, fíjense ese detalle, ¿no? Significa que en la diferencia, pues, el lógico que ha trabajado, ¿no? Ahora la inhibición, con el IC50, fíjense, para el quitosano es 2,75 y para el otro HM, para el derivado, mejor dicho, es 68. Esto tengo entendido, a ver, que esto es cuando es menor es mejor, ¿no? Y el índice de actividad es 58 para el quitosano, ¿no? Algunas otras pruebas que ha hecho, que las otras patentes, y esto también menciona, que hay estudios del quitosano y sus derivados que poseen la capacidad de unirse al virus de la gripe a través de la proteína hemaglutinina. La hemaglutinina, igual que el coronavirus, es una proteína que está justo aquí en estos puntos, digamos, ¿sí? En la parte externa. Y como es proteína, fácilmente, como tenemos acá la estructura básica general de la proteína, fácilmente el quitosano se puede unir por simplemente físico-química. Y eso, y luego ya actúa y inhibe, ¿no? Su crecimiento, su réplica. Otros estudios que hay relacionados a esto, como antiviral, los quitosanos de bajo peso molecular tienen actividad antiviral contra el calicivirus felino, como vemos acá de los gatos, cuando tiene la lengua así en mancha roja, o el norovirus murino. Otra aplicación, con otros derivados de quitosano, otras patentes de sulfonados, tienen actividad viral que inhibe la réplica del virus B1H1. Probablemente, esa es la explicación que da la patente, es porque bloquea la interacción entre la proteína viral GP120, ¿no? Que está situado también en la superficie del GP41. Fíjese aquí en el diagrama, hay una proteína que está igual en la parte superior, digamos, GP120, y en la parte inferior, en la base y la membrana, GP41, que vemos acá también, ¿no? GP41 que está en la base y en la parte externa, ¿no? Está el GP120, ¿ya? Con ellos es el que actúa ahí el quitosano, sulfonado. Y esto de actuar significa como que lo atrapa, ¿no? Y lo enmascara y no le deja funcionar, ¿no? El quitosano y sus derivados participan en la inactivación del coronavirus humano. No especifica específicamente cuáles son, por si acaso las patentes que he tenido acceso, habría que ver un poco más detalles de repente, ¿no? Los quitosanos están funcionalizados con aminoácidos. Entonces ahí viene ya un poco ya para los químicos ahí, que al quitosano lo podemos funcionalizar con qué otro compuesto para mejorar esto y hacer pruebas, ¿no? Los quitosanos unidos a ácidos sulfónicos, otro tipo de ácido, inhiben la replicación de otros retrovirus y miembros de la familia herpes. Aquí tenemos algunas características del herpes, principalmente que fíjense el tamaño, no es como el coronavirus. El coronavirus es mucho más pequeño. Este es más grande, ¿no? Bueno, pero lo que hace este virus, fíjense en este diagrama, entra el virus a una célula, como que está adentro y ahí hace su réplica, ¿no? Y empieza a aumentar otros más, ¿no? Y esa es la enfermedad, justamente.
un poco ya creo que ya terminando, el quitosano se realiza una modificación química, ¿no? Ahí este es un derivado que ha usado una de las patentes para hacer un derivado que tiene propiedades antimicrobianas, ¿no? Y contra una variedad de bacterias. También aparte se han hecho quitosanos, ¿no? Algunos derivados de quitosanos que son portadores de vacunas, ¿no? Se han usado también especialmente para el virus de la gripe, ¿no? Y bueno, acá explico un poco la propiedad. Los derivados debido a su biocompatibilidad y la naturaleza microadhesiva, pues se utilizan como hidrogeles, fíjese, para depósitos de antígenos en el suministro basal. Diferentes aplicaciones. Y hay un artículo que encontré sobre esto, que hay una revisión de actividad antiviral del quitosano, ¿no? Este del año 2002 me parece, ¿no? Y bueno, entonces el quitosano tiene actividades biológicas, lo que un poco ya lo que hemos hablado, ¿no? Pero aquí trabaja con este tipo de quitosano, del cangrejo, contenido del cangrejo. También tiene otras propiedades ahí ya de efecto fágica, en donde aquí resalta mucho que el quitosano sea altamente polimérico, ¿no? O sea, su peso molecular elevado. Y lo que hace es evitar la acumulación de la infección. Eso es lo que hace principalmente, ¿no? Y aquí es los bacteriófagos, ahí es donde, fíjense, más típicos tienen en la cabeza un ADN del virus y una cola que usan para acoplarse a la bacteria e inyectarse su material genético. Bueno, es una forma de actuar de la bacteria y ahí donde justamente sobre esa bacteria es lo que actúa el quitosano, ¿no? ¿Y qué es lo que cumple ahí? Esto, para inhibir estas réplicas de estos bacteriófagos, pues simplemente lo que hace, ¿no? La explicación que da la patente es disminuir la viabilidad de las células, neutralizar la efectividad de estas partículas en el fago y bloquear su réplica, ¿no? Esa es su función de antiquizar. Y aquí hay alguna lista de microorganismos donde se han hecho pruebas con quitosanos, ¿no? A diferentes concentraciones. El efecto observado también depende de la concentración y del grado de polimerización, ¿no? En este caso estamos hablando del gluconobacter, que están principalmente donde hay azúcares, como la uva, la manzana, ¿no? Ese color parcialmente por esta bacteria, y en los vinos también, ¿no? Y ahí también cumple el quitosano con este tipo de bacteria, ¿no? Y nuevamente hay otras listas también donde de frutos o plantas, como el tomate, la papa, la quinoa y así, diferentes propiedades antimicrobianas que han usado el quitosano. Y esto de acá, para finalizar este artículo que me gustó bastante, porque el otro tema es ahora, recuerdan que en la semana pasada, me parece, salió en las noticias que en Italia encontraron que había este coronavirus en el agua, ¿no? Entonces apareció luego encontré este artículo, ¿no? La eficacia de la utilización del quitosano como agente en el tratamiento de aguas que contiene este virus, digamos, ¿no? Y bueno, y sí cumple, ¿no? Han hecho la prueba acá, dan valores y todo eso, y con diferentes grados de desacetilación del quitosano, diferentes especies moleculares, van ahí y sí resulta, ¿no? Por el tema también que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Habíamos hablado del coronavirus, tiene capa externa glucoproteínas, y el quitosano también interactúa entre ellos y fácilmente de adherirse o unirse, digamos, ¿no? Y bueno, aquí hay unos valores, por un lado, los diferentes quitosanos que han usado, o las mezclas, las condiciones, los valores que han obtenido de concentración mínima, ¿no? Inhibitoria, y lo que han hecho, ¿no? Y las características de los quitosanos. Y fíjense esta tabla que sería bueno analizarlo. Aquí es de 70 grados de desacetilación, luego 85 y 95. Cuanto aumenta el grado de desacetilación, ¿no? Mayor, disminuye su poder mínimo inhibitorio, ¿no? Entonces, no siempre es que me aumentan, es mejor, ¿no? Cuando es bajo también es mejor. Y abajo, fíjense, no sé si logran ver, estos tres primeros se refieren al peso molecular. Esto es de 50 kilodalton, de 200 y esto es de 1000. Entonces, cuando voy aumentando el peso molecular, pues no varía mucho la actividad que estoy midiendo acá, que es a una concentración respecto, aquí es un miligramo por litro de Escherichia coli, ¿no? La inhibición aumenta ligeramente, ¿no?
Pero cuando estoy viendo, perdón, acá continuemos con esto, cuando está el grado de desacilación de los tres, estos tres que estamos analizando, 75, 85, 95, pues no hay mucha diferencia entre ellos. Pero cuando ya está más concentrado, la dosis es 3 miligramos por litro. En cuanto al peso molecular, pues no hay uniformidad, ¿no? Varía. Pero en grado de desacetilación, mayor de desacetilación, es más alto el porcentaje de inhibición, ¿no? Entonces, eso también. Bueno, finalmente, para terminar, tengo un libro escrito sobre este quitina quitosano, otro libro sobre nanopartículas poliméricas, y el año pasado escribí este libro quitosano en la cosmética, ¿no? Nada más, gracias. Muchas gracias, profesor. Bueno, creo que hemos aprendido un montón y ahora seguimos con las preguntas. Para estos le doy paso a mi compañero Franz. Franz, por favor, nos ayudas con las preguntas. Sí, claro que sí, muchas gracias más bien por eso. Bien, creo que ha sido una ponencia en la que uno pensaría que solamente vamos a tratar sobre la parte alimentaria, pero hemos visto que no. Justamente el tema mostrado el día de hoy también nos habla de un campo más, más allá, ¿no? De ello, un campo más multidisciplinario, en el cual podemos aplicarlo incluso en la parte de construcción, en la parte también de, bueno, reciclaje de algunos polímeros, en este caso, ¿no? Entonces es un tema bastante amplio y creo que lo ha detallado bastante bien el doctor en este caso. Muy bien, entonces vamos a pasar con las preguntas. La primera pregunta del público, en este caso viene de la señorita Cristina, que nos dice lo siguiente. ¿Hay alguna variedad respecto al tiempo de vida útil entre los productos a base de quitosano con los tradicionales? Sí, va a depender mucho, a ver, no sé si le entiendo bien la pregunta en el sentido, primero va a depender de qué fruto es, ¿no? Es una cosa es proteger, para cada fruto es diferentes condiciones. No es la mismo método, si he encontrado el método, está publicado de la palta y lo aplicas eso para el mango, por decirte, no es el mismo. Tiene que ser. La otra característica importante es que el fruto lo tienes que recolectar en pintón, no maduro. Cuando la palta, el caso que hemos hecho, se tiene que recolectar no cuando empieza a madurarse, sino antes, una semana antes de esa etapa, ¿no? Porque si lo recoges después, aceleras. Por más que, como les comenté en la exposición, les dije de que la concentración para este caso se utiliza muy diluido. Y cuando es concentrado, lo aceleras más. Por más que uses diluido, uno esperaría, pues bueno, lo voy a alargar la vida. No. Y también depende mucho de la etapa de la recolecta del fruto, ¿no? Ese es otro impacto. Ahora, si quieres madurarlo al revés, eso tenía visto que algunos lo hacen, bueno, se echa concentrado y ya, pues nada más, se madura más rápido, ¿no? De forma natural. El detalle está que de forma natural. Por lo que algunos he escuchado que lo usan hidróxido de sodio, por ejemplo, para madurar la fruta, ¿no? Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces seguimos con la siguiente pregunta que viene de Gustavo Ruiz. Nos dice lo siguiente. Hay variantes en la extracción y purificación de quitosano para obtenerlo de diferentes pesos moleculares y grados de desatelización. ¿Es Sí, expedido comercialmente estándares de quitosano de bajo, mediano y alto peso molecular? a ver, por ejemplo, a ver, empecemos por lo que son comunes que he visto que usamos en la facultad, por ejemplo. Hay uno quitosano de marca china que cuesta 50 soles o 60 soles el kilo de quitosano. El color, cuando tú lo compras, ese producto es color medio crema, ¿no? Su peso molecular varía, está entre 200 y 400. No hay más. Y la solución que da es ligeramente, no es transparente, es ligeramente turbia, digamos, opaca, una cosa así. Ya, eso dice mucho de la calidad de dónde lo han obtenido, ¿no? Cuál es la materia prima. El otro detalle, si hablamos de Merck, por ejemplo, Merck sí tiene productos bien con ficha técnica y todo, más elaborado, pero el costo del quitosano es mucho mayor, ¿no? El precio, ¿no? Normalmente está pues alrededor de $500, ¿no? Entonces, ese es el otro tema. No he visto aquí en Perú, digamos, que alguien fabrique quitosano, ¿no? Así como para venta, digamos, ¿no? No he visto, ¿no? Nosotros en la Católica cuando estaba, pues no teníamos teníamos para vender, digamos, pero no contemplan la universidad, no se puede.
Eso ha sido esa época, ¿no? Pero ahora, para ver grados y tipo de calidad de quitosano, si quieres verlo desde el punto de vista experimental, sí, se puede hacer, por ejemplo, solamente en la última parte el grado de desaceleración. En ese proceso, yo he explicado que hacíamos por 2 horas. Tú puedes hacerlo por 1 hora más o 2 horas más, ya tienes el grado de desaceleración, va aumentando. Normalmente se obtiene alrededor de 75-80, un par de horas más puedes llegar a 85, 2 horas más puedes llegar a 90, y si haces 6 o 7 horas, pues puedes llegar a 95, 93, ¿no? Que es lo que yo tengo. Hasta ahí he llegado, ¿no? Por otro lado, hay otros métodos, que por ejemplo el de microondas, que hizo el profesor Julio Santiago, por ejemplo, y ha hecho hasta 100%, ¿no? Pero eso funciona a nivel laboratorio. Bueno, hasta donde yo conozco, no, no sé. De repente a nivel industrial se puede aplicar, no sé, desconozco, ¿no? El caso del quitosano, el químico que te estoy hablando, pues sí se puede aplicar a nivel industrial, ¿no? He visto un reactor en Chile, por ejemplo, que es de más o menos 3 metros cúbicos, más o menos. Y hay que subir con escaleras y todo lo demás, ¿no? Es un reactor grande, ¿no? Donde está controlado, hasta la presión ya está controlado, ¿no? Porque ya cuanto es más grande, se complica todas las cosas, ¿no? El tema de seguridad y todo eso ya es otra cosa. Pero cuando es un reactor como el que les he mostrado, que es más o menos 1,60 m más o menos de altura, pues ya es 80 litros de volumen, es manejable, ¿no? Pero ya te da una idea de lo que es más o menos un piloto, ¿no? No sé si eso responde. Perfecto, muy bien, gracias. Entonces damos pase ahora a Kevin para que pueda seguir con las siguientes preguntas. Gracias, Franz. Doctor Nino, felicitarlo nuevamente por la charla. Ha sido una charla muy impecable. Y continuando con las preguntas del público, tenemos a Carol Ramos que nos escribe lo siguiente. ¿El porcentaje de quitosano para el recubrimiento de alimentos varía dependiendo del exterior, o sea, la cáscara de la fruta o vegetal, o este se puede mantener si ya se encontró un porcentaje ideal de una especie? Ya, se refiere al porcentaje de quitosano sobre la planta o la fruta, eso me imagino. La cáscara. Ya, y no, es, por ejemplo, imagina, no sé si a eso te refieres a la pregunta. Imagínate, yo tengo una solución ya preparada de quitosano al punto 1, o menos inclusive, 0,1%, digamos, y pues en concentración al 1% de ácido acético, ¿no? Y sobre eso, pues, le humedezco la palta, digamos, ¿no? Y cuando lo humedezco, el gasto del volumen, pues, si te refieres a eso, pues, no pasa de 10 mililitros, es menos. No, o sea, por ese lado no sé si a eso se refiere. Y esa película que se forma bien fina, que se forma sobre el fruto que estamos haciendo, analizando, es bien pequeña, pero es bien delgada esa película, pero ya es suficiente, ya, y eso va a depender mucho del tamaño del quitosano, ¿no? Del peso molecular. Entonces, sí funciona. Lo que he visto más bien es que cuando el peso molecular, a este caso de inmersión que estamos hablando, conviene sí que el peso molecular sea elevado, ¿no? Por encima de 800 sería bueno. Cuando es muy pequeño, se ha visto de que la porosidad, digamos, como se acuerda que les hablé de la porosidad esto del quitosano, de la película que forma, como una malla, es mucho menor. Y como que ya no le deja respirar bien al fruto, ¿no? Y ahí viene otro problema, ¿no? Pero cuando el peso molecular es elevado, entonces ya está muy bien, ¿no? Se estira, digamos, algo así. Mientras cuando más pequeño, más compacto, digamos, ¿no? Más unido, más tupido, digamos, ¿no? Las uniones, la malla, digamos. Eso es lo que se ha observado, ¿no? Cuando hemos hecho la prueba con quitosanos de bajo peso molecular, ¿no? Estamos hablando de 600, ¿no? Eso. Sí. Gracias, doctor, por la acotación. Tenemos otra pregunta por parte de Diana Celada, la cual nos escribe la siguiente pregunta. Al utilizar el quitosano como aditivo alimentario, ¿hay algún parámetro que nos indique en qué proporción se ha adherido a la superficie alimentaria al terminar el recubrimiento? Ya, si prefieres al grosor, sí, hay varios, podemos medir el grosor. Se hace un corte y se mide el grosor. También se puede ver a ver, lo que se hace ahí, el texturómetro, ¿no? Que es otra forma de medir, ¿no? Después, ¿qué más hay? Otro es, se puede ver equivalente
bueno, es una forma equivalente, ¿no? Indirectamente, un aproximado. Lo que hemos hecho también es, lo que pasa es que esta parte de películas lo tiene desarrollado bastante bien en Chile, ¿no? Y ahí hemos hecho estas mediciones del grosor de la película y del tamaño de porosidad, de la permeación que tiene esta película que se forma, ¿no? Y lo que hemos hecho es, hemos medido por diferencia de volumen cuánto es el volumen que se ha gastado, digamos, para una palta, digamos, ¿no? Y entonces ese volumen lo hemos llevado a una placa Petri, ¿no? Para que se forme más o menos un área equivalente a la palta, digamos, ¿no? Y sobre eso, esa película encontrada, hemos medido su grado de porosidad, digamos, ¿no? Una propiedad que se mide, ¿no? La permeación del agua, del vapor de agua. Que simplemente es pesar agua, en otras palabras, si lo quieren ver de esa forma, así de simple, ¿no? Son vasos de agua, pero vasos bien homogéneos, la mesa tiene que estar bien paralela, digamos, bien hecha, la temperatura de ese ambiente tiene que estar controlada, ¿cómo se dice esto? La estufa también tiene que estar bien paralelo así, ¿no? Y todas esas condiciones, que aparentemente es simple, pero curiosamente ustedes han trabajado en el laboratorio que tenemos en Marco, y a veces están inclinadas y todo eso, ¿no? Entonces eso dificulta el trabajo. Pero allá en la Universidad de Chile, los que han ido a pasantía, han trabajado de esa forma y solamente es pesar, ¿no? Cada 2 horas ir pesar y que está la balanza ahí también, controlar la humedad y todo ese detalle, y ahí es donde se logra ver exactamente por las ecuaciones ya el grosor y el grado de porosidad también, ¿no? Ya nos da una idea más exacta, ¿no? Pero otra forma indirecta es simplemente con un micrómetro, ¿no? Si queremos medirlo también, es lo que se hace, ¿no? Que puede ser algo simple, pero es un aproximado, ¿no? Uh-huh. Gracias, doctor, por la acotación. Frank, ¿puedes continuar con las preguntas restantes? Sí, claro que sí. A ver, bueno, la siguiente pregunta viene de Pantoja Rosales Melanie Estela, que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los parámetros fundamentales para la determinación de vida útil de un alimento recubierto con una solución de nanoquitosano? Ya. Bueno, ahí va a depender igual de la fruta, ¿no? Si estamos hablando, digamos, una fruta como la palta, de repente queremos medir, y aparte de sus propiedades físico-químicas, humedad, ceniza y qué sé yo, eso, tenemos que ver una variable que justamente varíe por el tema de conforme va madurando. Y eso es la pectina, por ejemplo. En el caso de la palta se ha analizado la pectina, se ha analizado el grado de enzimas también, hay otro parámetro que se mide ahí por UV nada más, es cambio de coloración, una especie de titulación se hace, y así, buscar parámetros que varíen. Por ejemplo, en el caso de la chirimoya, se ha visto el parámetro que los chicos han usado es el de color. Simplemente se ha tomado fotos y se ha llevado esto a un programa y este color que va variando, bueno, aparentemente no varía a simple vista, pero cuando tú le pones en este programa, te da la longitud de onda, y en ahí sí ya está variando, ¿no? Entonces, y de ahí tú haces tu curva y todo lo demás, ¿no? Entonces, eso es lo que se... Y así, hay que buscar otros parámetros de acuerdo a lo que está analizando, de acuerdo al fruto, ¿no? Eso es lo que generalmente se hace, ¿no? Va a depender de eso, depende. Muy bien, gracias. Seguimos con la siguiente pregunta entonces, que nos dice Hernán Santiago, ¿no? Nos dice, ¿se puede formar un complejo a base de quitosano con nanopartículas de cobre? Claro, sí, sí. Sí se puede ser. Sí, sí se puede hacer. Bueno, uno es, si lo quieres ver desde el punto de vista, si te refieres como nanopartículas, significa que vas a tener metales, así, ¿no? Y este metal es simplemente el quitosano como cualquier otro, ya no estamos hablando de iones, ojo, sino como metal, nanopartícula, y el quitosano va a tender ahí a atraparlo, ¿no? Por las fuerzas intermoleculares nada más, como interacción, así de simple, ¿no? Y sí lo atrapa. Ya, pero estamos hablando ya, no es como si fueran iones, el de iones hay enlace covalente de coordinación, ¿se acuerdan? ¿No? De los orbitales D y todo eso, ¿no? En el caso de metales nanopartículas, de lo que he visto por ese caso, ¿no? De repente hay otras formas, ¿no? De lo que he visto, es de esa forma el tipo de interacción, digamos, ¿no? Con el metal. Lo que está interesante, más interesante es, una vez que tenga eso, hay que aplicarlo algo más o sobre algo más, ¿no?
Entonces, ahí esa es otra cosa, ¿no? Por ejemplo, se ha visto, han hecho, por ejemplo, el caso del cobre, por ejemplo, han hecho nanopartículas de cobre unidas con quitosano, de esta forma como le estoy diciendo, y luego han hecho pinturas anti, antibacterianas, y estas pinturas han sido aplicadas en Chile para los hospitales, por ejemplo, de esa forma. Muy bien, muchas gracias. Seguimos con la siguiente y última pregunta que viene de Tarsila Tuesta Chávez. Nos dice lo siguiente. Doctor, felicitaciones por su brillante exposición sobre la base que la producción debe ser a escala industrial, el punto de partida para el diseño y desarrollo de un nanomaterial aplicado para la línea de alimentos. ¿Cómo está enfocando los permisos del Comité de Ética y de Consentimiento Informado para iniciar el desarrollo de investigación en la línea de alimentos? ¿Cuándo va a realizar el ítem de análisis sensorial? ¿Usted cómo está informando que está adicionando un nanomaterial? Gracias por la respuesta. Ya, si te refieres como nanomaterial aplicado al área así como mencioné lo que se hace en conejos, eso, me imagino que a eso se refiere. Y sí, hay un código de ética en todo esto, por ejemplo, en el caso de mi tesis, por ejemplo, que he hecho yo, que lo hice una parte en la Universidad Wheeler, entonces hay un protocolo ahí, el código de ética, que a los animales, a los ratones en este caso, pues un mes antes, cuando ya lo tienes lo compras, que es aproximadamente 60, se sigue todo un procedimiento, ¿no? Del protocolo para el cuidado, un mes antes de hacer el tratamiento. La actividad del corte, digamos, en este caso lo que se ha hecho es el corte, el quemado a propósito, ¿no? Y con los permisos, ¿no? No es así nomás de que agarro y hoy día y mañana listo, ahorita, ¿no? No, no. ¿Por qué? Porque al animal, si no te sale mal también la prueba, y el protocolo también te lo dice. Y tienes que hacer un código tienes que hacer inclusive tienes que alimentarlos todos parejamente, homogéneamente, cuidados, limpieza, y cuando ves algún animal que está diferente, está estresado, lo que se dice, pues se le retira, ¿no? Y se devuelve a su lugar de origen, ¿no? Eso es lo que se hace. Ya, entonces todo hay un tema ahí de eso. El caso y eso también se firma un documento aparte también, no es así de que agarro y utilizo eso, ¿no? Y después estuve también en bueno, ya ahí sí no he estado presente, pero en la Universidad Cayetano Heredia también igual, hice una prueba de toxicidad de la crema, y igual también, ¿no? Me hicieron firmar un documento y todo lo demás, que ellos también me mostraron que ellos también han firmado, ¿no? Por el tema esto de ética, ¿no? En esa parte sí, hay documentos, hay formularios que hay que llenar, ¿no? Y para investigación, pues se tiene que hacer estas cosas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Seguimos, bueno, respecto a la pregunta que hizo Carol Lisset Ramos Vera, no sé si podría brindarnos o prender su micro para poder dar mejor la pregunta, por favor. Ya, sí, dime, ¿de qué? Doctor, buenas noches. Muchas gracias, Franks. Sí, más o menos mi pregunta era referida a que si, por ejemplo, yo ya obtuve una concentración ideal de quitosano, o sea, por ejemplo, 1% eh, da un buen efecto de protección y todo. Entonces, Ya. eso lo puedo aplicar tal vez en diferentes frutas o en diferentes verduras, o tengo que hacer un estudio para cada una de ellas. Esa era mi pregunta. Ya, Muchas gracias. no, lo que se tiene que hacer es diferentes concentraciones, porque no, 1% en principio te digo que no va a funcionar, porque es muy concentrado. Si lo quieres ver para protegerlo, alargar su vida útil, conservarlo en ese sentido, ¿no? No se aplica 1%. Ningún trabajo he visto que se aplica 1%. Y a lo que sí aplican porcentajes así altos es más bien para el caso de la piña, por ejemplo. La piña, así de ese tipo de protección me refiero, ¿no? Hemos aplicado ahí 2%, 1,5, 1,5 y 2%. Y el de 2% ha dado mejor resultado, ¿no? En ese caso, ¿no? Entonces, pero para el caso de la planta, así, del fruto y todo eso, no, tiene que ser diluido. Inclusive, cuando dije punto 10 es mucho. Punto 0,5, punto 0, Creo que no tiene, ¿con qué doctor? eso es lo que sale mejor en el Beltrán, resultado. de biofarmacia. ¿De qué? ¿Para qué?
seminario. La semana que viene pongo. Ah, No, sí, Muchas gracias, doctor. ya. Muchas gracias. Entonces damos pase ahora a Kevin para que pueda seguir con las siguientes preguntas, por favor. Gracias, Franz. Tenemos algunas preguntas al interno que nos han mandado y una de ellas es de Carlos Santana, que nos escribe lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia del uso del quitosano respecto a su uso como absorción de metales pesados en minería y el uso con el virus del COVID-19? Bien. Bueno, cuando es para heridas, ahí la función es cicatrizante y lo que se hace es una película, un apósito que le llaman, se le pega o se le cubre sobre la parte afectada, la herida, y esto ya no se le retira nunca más, ¿no? Porque esta película me refiero, ¿no? Y esto se va a degradar y va a permitir, ¿no? Por un lado va a permitir respirar, por lo que estábamos hablando de esto de la porosidad que tiene. Por otro lado, los monómeros que tiene la glucosamina va a permitir cicatrizar. Como hemos visto, la propiedad hemostática, ¿no? Va a permitir si hay algún tipo de coagulación interna, igual. Y la permeabilidad va a permitir entrar un poco a nivel celular de los tejidos y todo eso, y va a permitir la cicatrización más rápida, así como han visto en las imágenes, ¿no? Ese por un lado. Si te refieres a absorción, entonces ahí más bien lo que estamos usando es en metales, lo que se hace normalmente es el quitosano como partícula, ya no disuelto. Tenemos un sólido, unas partículas, ahí podemos hacer, por ejemplo, tamaño de partículas. Por ejemplo, un tamaño de partícula no necesariamente tiene que ser polvo fino, malla 100, digamos, es malo. Es malo en el sentido de que es polvo y para hacer la reabsorción o la desorción es complicado. Entonces, hemos visto, inclusive hemos hecho ya por el tamaño de partícula y un tamaño ideal es malla 20. Ya, que significa no muy grueso tampoco, partículas grandes, porque pierdo el área superficial. La idea es ganar, pero cuando voy muy abajo, muy fino, ya también es todo lo contrario. Pues por eso una malla 20 está ideal para hacer, si quieren hacer la absorción. Y funciona en la absorción. El detalle está, hemos hecho nosotros la absorción con metales de cobre por el color, ¿no? Para que se vea fácilmente. Y absorbe inclusive hasta 1000 ppm. Y lo interesante de esto es que pues, se puede hacer desorción. O sea, tengo, digamos, imagínate que tengo pues 2 litros, por decirte un número, de solución de cobre y lo puedo absorber con una cantidad de quitosano y luego ya tengo el quitosano con el cobre y el líquido ya está decolorado, ¿no? Y tengo el quitosano con el cobre y ahora esto lo cambia a otro volumen, ¿no? Para recuperar el quitosano y mismo seguimos como partícula de quitosano, por ese caso, ¿no? No está disuelto nada, ¿no? Y cambia un poco el pH y el cobre pasa nuevamente a solución, pero volúmenes más pequeños, y luego el quitosano nuevamente lo puedo usar para absorber otra vez, ¿no? Y eso se puede hacer, ¿no? Sí, hemos hecho varias veces. Hemos hecho hasta 5 veces y tenía para más todavía, ¿no? Sí. Gracias, doctor Nino, por la respuesta a la pregunta. Y para terminar ya con esta ronda de preguntas del público, y ya para dar casi la finalización a la sesión propiamente dicha, Lacey Jara nos escribe lo siguiente. ¿Qué opina de las propiedades antimicrobianas de películas de quitosano, alcohol polivinílico, que se encuentran en extractos de algunas bebidas de frutas o de cortezas? Por ejemplo, en la sangre de grado. Ya. Que para algún uso así, no sé. Me supongo que debe referirse a qué propiedades puede tener la sangre de grado, pero Digamos. fabricado de quitosano, ¿no? De hecho, de quitosano, en película de quitosano. Claro. A ver, sangre de grado y cicatrizante, así que por ahí yo pienso que sangre de grado se usa bastante para cicatrización de heridas a nivel interna del organismo, ¿no? Para heridas externas también se usa directamente, entonces yo creo que va a ayudar bastante, ¿no? O sea, ahí tenemos dos componentes importantes en esa mezcla que están diciendo, ¿no? Por un lado el quitosano, que es por sí solo ya es cicatrizante, y aparte el sangre de grado también, y entonces los dos van a actuar. Habría que ver si hay sinergismo o no, eso habría que ver nada más. Pero generalmente siempre hay un poquito de sinergismo, ¿no? Así que sí va a funcionar. Y el otro polímero que le han añadido, pues supongo será para darle un poco de contextura, ¿no? Pero yo bien diría que no le agreguen el otro polivinil, ¿no?
Habría que ver un poco, resaltar cuál es la función de ese polímero, ¿no? ¿Por qué le añado? ¿Es necesario añadirlo o de repente ya no, ¿no? De repente ya solo quitosano con sangre de grado, ¿no? A no ser que le quieran dar otra fuerza, otra propiedad, habría que analizar eso, ¿no? Pero quitosano y sangre de grado es suficiente. ¿Por qué? Porque si yo le agrego, yo también le puedo agregar almidón, le puedo agregar otro polímero, ¿no? El detalle está que ese otro añadido que cumpla una función complementaria, ¿no? Porque recuerda que el sangre de grado y el quitosano se van a degradar y va a cumplir su función. ¿Ya? El quitosano solo ya cicatriza. Si quiero acelerarlo o mejorar esa propiedad, pues le pongo sangre de grado. Pero el sangre de grado no sé qué tanto residuo deja, ¿no? Como después de cumplir su función, me refiero, ¿no? El quitosano no deja residuo, esa es la ventaja. Ya no tengo que lavar, como así como hacemos cualquier herida cuando uno va al médico, ¿no? A la costa, digamos, ¿no? Al tópico, ¿no? Y que tiene que lavar nuevamente toda la costra, sacar y cicatrizar, y así está todo en ese plano, ¿no? En cambio, en este caso no, ¿no? Se coloca y listo, ahí no más queda, ¿no? Ya hasta que se sane, digamos, ¿no? Hasta que ya desapareció el quitosano y nuevamente se usa. Eso es lo que se suele hacer, ¿no? En las imágenes que han tenido, pues ahí no se ha sacado las fotos del quitosano que había, nada, simplemente está ahí el quitosano. Y no sé si han sido observadores, ahí se ve la foto medio brilloso, ¿no? Es justamente la película de quitosano, y ya está actuando y se está perdiendo también eso, ¿no? Se está consumiendo, digamos, ¿no? Habría que ver el polivinil, para cuál es la función. Porque yo lo que he usado polivinil, lo que hemos hecho esto, más bien era para darle consistencia como película, ¿no? Y eso es importante, lo que quieres ver bien, ¿no? Pero para la función en sí, creo que no cumple, no sé, ¿no? Habría que ver, probar, ¿no? Y analizar la actividad de ese otro polímero, ¿no? Muchas gracias, doctor Nino. Y con esto se cierra el ciclo de preguntas por parte del público. Y para ya finalizar, le voy a dar el pase a la coordinadora del Club de Síntesis Orgánica, Daniela Martínez. Daniela, ¿estás presente? Sí, aquí estoy. Bueno, gracias, profesor, doctor, por las preguntas. Y si tienen alguna duda más, creo que pueden hacerla llegar al correo del Journal o por el Facebook. Trataremos de ayudarlo en lo posible. Y de parte del equipo del Journal, queríamos hacerle, espérame, la entrega de un certificado representativo que igual se lo estaría enviando a su correo a más tardar hoy por la noche. Realmente muchas gracias por ayudarnos con esta ponencia y con las Muy bien, gracias. Sí, lo estoy viendo, gracias. intervenciones. Muy amable, gracias. Y nada más, muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctor. Creo que todos hemos aprendido un montón y hemos entendido muchas cosas. De verdad, sabía lo de las pinturas, pero no me acordaba muy bien que si usaban el quitosano o no. Bien. Y bueno, creo que eso es todo. Gracias. Bueno, gracias a todos y buenas noches. Listo, muy bien. Buenas noches entonces con todos.